redadas que en las principales urbes arribar a sus lugares de trabajo, gente que está indocumentada, y el reporte nos viene al tiro desde la cadena CNN en español. Y este fin de semana pues, fue sin duda muy angustioso para la comunidad que no cuenta con documentos en este país, sobre todo quienes tenían órdenes de deportación final. Bueno, se esperaba un gran operativo de inmigración en al menos 9 ciudades del país. Eran 10 en un principio, pero Nueva Orleans pues se le hizo un paréntesis debido al mal tiempo que ha estado azotando esa área. Bueno, se esperaba también detener o deportar a unos 2,000 inmigrantes sin documentos, pero la operación de arrestos masivos parece no haberse llevado a cabo según grupos y activistas de defensa de los inmigrantes, así como autoridades de esas localidades contactadas por CNN. Bueno, vamos al área de Homestead, aquí en Florida. Allí está mi compañera Ana María Mejía para conocer qué está sucediendo en esta ciudad, donde sin duda ha habido miedo y muchas ausencias laborales precisamente ante el temor de estas redadas. Ana María, muy buenos días. Un gusto tenerte aquí en Café CNN. Hola Patricia, muy buenos días. Un gusto también para saludarte en el día de hoy. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Miedo. Esa es como la palabra que resume absolutamente todo lo que están sintiendo en este momento los inmigrantes indocumentados. Y ojo, porque tú decías algo que es bien importante, y es el anuncio de que estas redadas iban como dirigidas específicamente a quienes tenían órdenes de deportación finales. Sin embargo, cuando tú hablas con muchos de estos inmigrantes indocumentados que no tienen órdenes de deportación finales, ellos decían, igual nos da mucho susto, no queremos salir de la casa porque nos preocupa mucho ir a cometer un error, ir a encontrarnos con algún agente de ICE, etcétera, y pues que estemos ahí por ahí derecho y nos lleven. Entonces creo que el miedo no es únicamente para quienes tienen esas órdenes de deportación finales, sino también para aquellos que definitivamente no tienen documentos, pero que tienen que salir, especialmente en esta zona, que es una zona bastante agrícola. Aquí hay muchísimos campos, campesinos que van a estas fincas para recoger tomates, siembran frijol, hay frutas también muchísimas, entonces tienen que ir muy temprano todos los días a hacer estas recolecciones y bueno, nos hemos dado cuenta que muchos de ellos no están yendo a trabajar por temor, pero también hablamos con los dueños de las fincas quienes dicen, miren, es que se nota, el 50% de la mano de obra no está llegando a trabajar y bueno, eso se ve también en la producción, es decir, al momento en el que sale la producción, el 50% se está perdiendo porque no tienen ni cómo recolectarla ni cómo entregarla, Patricia. Entonces, definitivamente es una situación que está afectando a muchos. Decíamos, en total, en el país son más o menos 2,000 inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación finales que están preocupados porque les podrían estar haciendo alguna redada en algún momento los agentes de ICE, pero los indocumentados que no tienen órdenes de deportación final también están muy preocupados, Patricia. Claro, porque se ha anunciado que habría la posibilidad de lo que se llama deportaciones colaterales, es decir, gente que no tenga documentos y aunque no tenga una orden de deportación final, si se encuentra al lado de una persona que sí y llega a ICE, puede inmediatamente también ser deportada. Recordemos, Ana María, que siempre hay la posibilidad de contactar a un abogado. Y esto que nos indica de que el 50% de la mano de obra, dijéramos, está faltando, es gravísimo. ¿Hay algún plan de contingencia por parte de las personas, de los hacendados, para poder recoger las cosechas, para poder de alguna manera solventar, o van a encarecerse las cosas ante esta falta de mano de obra? ¿Qué va a pasar, Ana María? Porque puede hacerse un efecto dominó para todos nosotros. Claro que sí, hay muchísima preocupación. No hay un plan B, porque es que estos trabajos los hacen ellos, los saben hacer ellos. Dicen, mire, el inmigrante es el que viene, el que se agacha, el que aguanta estas altas temperaturas, el estadounidense, el que vive aquí, no es tan buen trabajador en el campo. Entonces, no tienen un plan B. De hecho, nos decían, y nosotros pudimos constatarlo, hay muchos letreros de hay trabajo, se busca empleado, se busca manager. Hay muchos letreros en las fincas y en una oportunidad, en algunas oportunidades anteriores, daba resultado poner esos letreros porque inmediatamente llegaban, especialmente las personas que iban llegando o cruzando la frontera y llegaban aquí a la Florida, pues entonces iban a buscar trabajo, pues dicen, miren, ni eso está dando resultado. Entonces están muy preocupados y también pudimos hablar con algunos trabajadores que decían, a mí me está tocando doblarme, hacer doble el trabajo porque algunos de mis compañeros no están viniendo, pero hay que seguir recolectando. Así que está bien difícil y lo que tú dices puede ser algo de efecto dominó más adelante. Están pasando las de Caín
muchísimos compatriotas de la patria grande latinoamericana. El señor Trump quiere a toda costa ganar las elecciones y entonces busca hacer méritos con estas persecuciones a nuestros compatriotas latinoamericanos irradiados en todas las principales urbes y especialmente en las ciudades de Florida, en las ciudades de Nueva York y también de Washington, ¿no? Toda una red se ha formado en torno a la minería ilegal. La intervención va a pasar por un plan operativo de inteligencia. Nosotros queríamos establecer comunicación con el señor embajador en Washington, el embajador Francisco Carrión, para conocer algún detalle de esta redada persecutoria a los compatriotas nuestros, a los ecuatorianos residentes allá. Pero también queremos averiguarle respecto de un crédito por 87 millones que va a entregar el Banco Interamericano de Desarrollo a la empresa pública de agua potable con sede en la capital de la República. Son 87 millones de dólares. Claro, el alcalde Yunda ha nombrado a un caballero que se llama Carlos Uriarte como gerente de la empresa de agua potable, pero la consecución le pertenece al anterior gerente general de esta empresa, y eso hay que aclararlo. Pero el hombre aparece firmando en Washington el respectivo compromiso crediticio. Carlos Uriarte es el nuevo gerente de la empresa. Se ha sacado a un petrolero de Petroamazonas, por ahí es la cosa, cuando debía haber habido una figura muy bien formada y configurada en la experiencia de servicios públicos, especialmente como el agua. Pero estamos todos muy contentos porque, de alguna manera, la oferta crediticia se ha cumplido y entonces vamos a tener, especialmente para los sectores del norte de la urbe capitalina, agua en abundancia tras cumplir con las diferentes etapas que tienen que cruzarse y cuajarse en obra real para aumentar el poder del líquido vital y la cantidad de líquido vital en la capital de la República. Bueno, los bancos centrales están preparándose para lo que va a significar, dicen, una recesión de la economía mundial. Están preocupados los banqueros centrales, tienen un mantra favorito: reparar el techo mientras el sol esté brillando. Sin embargo, 10 años después de que la Reserva Federal trabajó junto con el Banco Central Europeo y el Banco del Japón con el fin de rescatar la economía mundial del abismo, su capacidad para evitar la próxima recesión va a resultar bastante limitada. Mientras la economía mundial muestra señales de contracción cada vez es menos hipotética, la pregunta de si los bancos centrales del mundo están preparados para combatir otra crisis. Las probabilidades de que Estados Unidos entre en una recesión el próximo año han aumentado a medida que la manufactura se debilita y la incertidumbre comercial sigue su curso. En Alemania la tasa de desempleo ha aumentado y la producción industrial se ha desacelerado. En Japón, la débil producción en las fábricas y el declive de las exportaciones incrementa la vulnerabilidad económica. Una recesión está lejos de ser inevitable. Va a haber una recesión, en particular de carácter profundo, en algunas naciones.
se ha entorpecido la capacidad para implementar la estrategia decisiva que ayudó durante la recesión, ustedes recuerdan, del 2008. En ese entonces los bancos centrales redujeron las tasas, compraron bonos, extendieron el respaldo del gobierno a los productos financieros, prestaron dinero a los bancos y en algunos casos realizaron trabajos coordinados con las autoridades gubernamentales para garantizar que sus paquetes de respaldo y de rescate funcionen. En eso están este momento, entiendo yo, también en el caso ecuatoriano y en el caso latinoamericano. Pero vamos a marchar con este otro nivel de preocupación respecto a una extraordinaria montaña de oro que acabamos nosotros de descubrir en la zona de Imbabura, en mi provincia. Y naturalmente queremos con los reporteros que afianzaron su misión en el sitio, como es el caso del compañero periodista Paul Coello de la cadena Teleamazonas y Hernán Higuera de la cadena Ecuavisa y del programa 360, conjuntamente con el maestro Lautaro Ojeda, maestro universitario, a los que les vamos a preguntar qué está ocurriendo en Buenos Aires del Ecuador este mismo instante con la minería ilegal. No sé, doctor Lautaro Ojeda, hasta que lleguen los compañeros periodistas, si usted podría hacer un análisis de todo este capítulo que nos ha interesado a todos los ecuatorianos, y ya vendrá igualmente el señor doctor Jean Rea, fiscal general de Imbabura. También hay fiscales generales en esa jurisdicción provincial, para que nos comente qué hallaron en la procesadora de minerales en la hostería del Tin Delgado, inclusive. Ahí han descubierto una máquina superior a la que fue localizada también en los terrenos de la mina. Ustedes recordarán, ahora el señor fiscal Jean Rea va a tener información de última hora en contados instantes para la cadena Democracia. Son las 8:14. Lautaro Ojeda, doctor, bienvenido, buenos días. ¿Cómo usted podría resumir el empeño periodístico y las circunstancias que atinaron a establecerse rápidamente, pero que deben haber partido de una instancia bastante comprometedora para la Policía Nacional? Dicen que habían contactos a los que se llevaba cargamentos de dinero en efectivo para irlos contentando a fin de que dejen pasar camiones y camiones del material pétreo o naturalmente donde había una gran cantidad de oro. ¿Usted cree, doctor, que el oro recién ha comenzado a aparecer en las últimas semanas o esto tiene una antigüedad que no la podemos establecer con facilidad? Lautaro, buenos días, maestro, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Buenos días por la invitación, la oportunidad de ofrecer una visión un poquito más amplia, digamos, una visión un poquito más holística, diría yo, frente a este tema, y no quedarnos en la anécdota, no quedarnos en aspectos así puntuales que creo que a veces exacerban algunos medios, no sé si se quedan en el punto. Creo que es necesaria una visión general de este asunto. Empecemos señalando que el descubrimiento de esta gran mina de oro, que no tenemos idea de su magnitud. Hablamos de una gran, ¿qué será gran? Sí. ¿Qué significa grande, digamos, no? Sabemos que es tan importante que en apenas 3 años produce una explosión brutal.
¿no es cierto? De una población de 1.800 habitantes, pasa a una población de 10 a 12.000 habitantes. Siga, ¿Qué doctor. significa eso? ¿Quiénes entran allá? Yo creo que hay interpretaciones que hay que precisarlas. Seguro. Porque por ahí algunos dicen, bueno, son delincuentes. No son delincuentes. Puede haber uno que otro delincuente, evidentemente, y posteriormente, especialmente para la protección. Son gente que viene buscando, digamos, trabajo, y particularmente venezolanos, colombianos y peruanos. La prensa señala que alrededor de 4.000 venezolanos, de 2.000 colombianos y de 50 peruanos. Pero también está gente que está buscando trabajo y que no tiene trabajo realmente en el país. Uh-huh. También el haber cerrado la mina de Portobelo, ¿no es cierto? Gente que toda la vida ha vivido eso, ¿dónde va a buscar trabajo? Así es. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que hay una dimensión humana ahí que hay que profundizarla y no solamente cargar la mano a las bandas criminales, que las hay, claro, y las hay especialmente desde mi punto de vista, ¿en qué momento? El momento de la protección, el momento de la lucha de las bandas. O sea, hay tal cantidad de plata ahí y tal cantidad de intereses, tanto internos como externos, que realmente no se logran identificar para mí. O sea, que desde afuera, ¿quiénes están apoyando porque hay una maquinaria ahí, ¿no es cierto? Una infraestructura, digamos así, que especialmente en la parte alta, entiendo, no conozco desgraciadamente, pero por la información de prensa, realmente ya es muy significativa, cantidad de motores, de poleas, de qué sé yo. Entonces, ese fenómeno necesita protección, ¿no es cierto? Seguramente. Entonces ahí vale la pena una aclaración que hizo, creo, el ministro Jarrín. No se trata de guerrillas. Yo personalmente creo que no se trata tampoco de cárteles, sino que son bandas criminales contratadas para protección de esa actividad. Estaban protagonizando ya episodios de ocupación, al punto que una vez inclusive los canales de televisión nos mostraron unas tomas de unos camiones que se subían a los parques para fugar y no mostrar lo que estaban en ese momento trasladando, cargando. Y creo que eran bandas perfectamente organizadas, con inclusive adiestramiento de personas que estaban vinculadas a otras temáticas de coyuntura. Y yo tengo el honor y el orgullo de contar con Hernán Higuera de la cadena Coavisa, tenerle en el estudio, saludarle con la cordialidad de siempre como ex compañero en esta emisora, y Paul Coello, a quien yo le volvería a molestar, a ver si desde Teleamazonas él tiene la bondad de atendernos por la línea telefónica, puesto que ha tenido algún problema familiar y no le es posible arribar hasta nuestros estudios. Yo he querido aprovechar de una nítida experiencia que lo hemos contemplado a través de un gran trabajo, de un prolijo, abundante y peligrosa cobertura que ustedes han tenido que afrontar, especialmente para el espacio más lucido de la televisión ecuatoriana, que es el de ustedes, el programa 360. Yo quiero darle a Hernán Higuera la más cordial bienvenida y que nos explique cómo encontró usted a la montaña. ¿De qué estamos hablando? ¿Es una montaña parecida al Panecillo o es una montaña parecida a uno de los flancos de la quiteñidad acá al frente de nuestro riguroso
Pichincha, una montaña más o menos importantísima, y están por los dos flancos, han estado operando estos exploradores, entre comillas. Pero ha habido una condescendencia interesadísima de parte de los mandos policiales y militares, lamentablemente, y desde un buen tiempo han sabido repartir dinero para poder explotar esta montaña sin ningún tipo de metodología, ni técnica, ni cuidado ambiental, ni cosa por el estilo. ¿Cómo encontraron ustedes la situación? Ojalá Paul nos pueda ayudar también con su experiencia rendida para Teleamazonas. Hernán, bienvenido, muy buenos días. Queremos conocer detalles de lo que ustedes encontraron en esta montaña de oro. ¿Está bien dicha o es un alarde, una alarma, una desproporción la calificación que estoy en este momento asignándole a la montaña imbabureña? Gonzalo, buenos días. Buenos días, Hernán, días. bienvenido. Muchas Un gusto gracias. estar con ustedes acá compartiendo ¿Usted conocía de esta montaña en su provincia, en el Carchi? ¿Se hablaba? Se hablaba, se conocía. Yo oía en Imbabura, pero pensaba que era una cosa más bien de aventureros o algo por el estilo. Bueno, hasta hoy en nuestras provincias, en Carchi, en Imbabura, se escucha, ¿no?, de la presencia de gran cantidad de oro en algunas montañas, en algunos ríos, y no solamente de oro, Gonzalo, plata, cobre. Esas provincias se caracterizan por tener estos minerales en buenas cantidades. Pero claro, como los ciudadanos comunes que somos, pues solamente escuchamos y escuchamos y escuchamos, pero nunca nos imaginaríamos que hay gente que con certeza puede llegar a estos sitios, como lo hicieron hace 2 años en Buenos Aires. ¿Cómo es la historia de Buenos Aires? No es fruto de la casualidad, que usted ha logrado más o menos darle una... De lo que se sabe, los propietarios de esas tierras sabían que hay oro, que tenían oro, pero no sabían exactamente dónde existía. Difícilmente, si usted tiene un terreno, puede saber si existe o no, a menos que sea un experto explorador que tenga experiencia en geografía, en geología y minas, y usted pueda decir, sí, aquí a tal distancia yo puedo ya empezar a sacar oro de mi tierra. Pues no, eso no sucedía. No es fruto de la casualidad, Gonzalo, y esto hay que ser enfático en decirlo. Hace 2 años se empiezan ciertos contactos entre la empresa concesionaria de esa mina con gente de la zona y con personas que en otras partes del país, como en Portobelo, como en Ponce Enríquez, ya saben olfatear, digamos, dónde está la posibilidad de explotar el oro. Entonces empiezan con 40 personas a hacer la exploración. Y deben tener algunos referentes para... Contactos políticos, diría yo, así de claro. así de claro. Tienen contactos políticos que les permite llegar a esas concesiones. Esto no es obra de la casualidad, ni porque no hay empleo y uno empieza a escarbar y ya encuentra el oro. Eso es imposible, Gonzalo. Sencillamente son contactos políticos, contactos con las empresas concesionarias que hacen de esto lo que hemos visto en Buenos Aires. El Nambija del siglo XXI. Eso es Buenos Aires hoy. Entonces, no es que estos 40 aparecidos dicen, sí, aquí hay oro, no. Esto es con contactos políticos, con herramientas adecuadas, empiezan a explorar y empiezan a encontrar una veta de oro que está de una forma superficial, digamos. Yo no me he metido a medir a qué distancia de la superficie está la mina, pero lo que nos han dicho es que están a 30 o 40 metros y usted ya puede encontrar allí la veta gigante de oro, ¿no?, que es la que han venido explotando desde hace 2 años. ¿Cómo están diseminados los círculos estos que dan en llamar ciudad plásticos y otras latitudes, donde los que más han avanzado parecen ser los más experimentados o los que han estado en esa zona mucho más tiempo y conocen de su
contenido y de sus fortalezas auríferas. Bueno, usted desde Ibarra hasta Buenos Aires se hace más o menos unos 45 minutos a una hora, y de Buenos Aires, del control de San Jerónimo, Del pueblito ya. del control policial de San Jerónimo hasta Buenos Aires se hace más o menos unas 2 horas en carretera. O sea, desde Ibarra 3 horas y unas media. 3 horas, sí, porque bueno, el camino para llegar a Buenos Aires está en buenas condiciones y no podía ser de otra manera, pues necesitaban sacar el material por allí. Es un camino lastrado, camino angosto además, pero digamos transitable. Para llegar a Buenos Aires entonces se necesitan 2 horas y usted empieza ya a ingresar al pueblito, y desde el pueblito hacia la mina sí toman 1 hora 45 minutos más o menos para llegar hasta la zona que se conoce como La Y. Hasta allí usted puede llegar en vehículo. Luego de La Y se puede transportar también en vehículo hasta el sector que se llama La Feria. Allí en La Feria usted ya puede encontrar covachas de madera, covachas de plástico. Usted ya las puede evidenciar en grandes cantidades. Inclusive centros diurnos y nocturnos. Hay un hotel, curiosamente, alguien tuvo la osadía de hacer su inversión con un hotel que está fabricado en un material como fibra de vidrio, en toda su contextura, ¿no? En toda su estructura, con madera. Habitaciones muy pequeñas, pero un hotel de 2 pisos. Junto a la zona rosa de la feria, porque hay una zona rosa donde hay billares, donde hay prostíbulos, donde hay cantinas, y claro, junto a ello las chancadoras y todo el Esa negocio. infraestructura estaba instalada desde hace ¿cuánto tiempo creen ustedes? Entendemos nosotros que hace 2 años, pero esto del hotel me parecía que era una infraestructura nueva por la fabricación, ¿no? Se ven los pernos, los tornillos nuevos todavía. Allá hay un clima de lluvia, de sol intenso, y claro, uno en el metal ya se puede dar cuenta hace qué tiempo pudo haber sido instalado, ¿no? Nueva, una infraestructura aparentemente nueva. Ellos creían que el negocio iba a seguir boyante en esa zona, y pues había muy grandes inversiones, Gonzalo, que nos hemos sorprendido de la cantidad de recursos que la gente o que ciertos grupos de poder estaban ingresando o ingresaron ya a la zona de Buenos Aires. ¿A qué grupos de poder nos podríamos referir? A ver, no tengo las pruebas, para poderlo mencionar, para decirlo, pero en la conversación con la gente, en ese momento del desalojo, lo que usted les pregunta es de cajón, ¿no? ¿Y usted para quién trabaja? Y entonces encontramos gente de todo, porque allá, Gonzalo, si bien es cierto, hay gente que busca oportunidades de trabajo ante la situación del desempleo, no es menos cierto que hay empleadores, entre comillas, que han fomentado una especie de esclavitud minera, porque al inicio de este recorrido por Buenos Aires, esto le digo ya hace varios meses, usted se puede dar cuenta, y tenemos registrado en imágenes, el trabajo de personas de la tercera edad, el trabajo de mujeres, el trabajo de niños, el trabajo de adolescentes, el trabajo de personas con capacidades especiales haciendo minería. Entonces esto no es que son solamente necesidades de la gente, no. Allí hay mafias que se encargan de esclavizar a la gente, porque lo que les pagan de ninguna manera se justificaba con lo duro del trabajo que eso implica, ¿no? El cargar costales de piedra por la montaña, llevarlos hacia la zona de los poleas. Era buena. Digamos que por cada saco de piedra que usted movía de un lado hacia el otro, podían pagarle hasta $3, $4, $5, y entonces un esclavo de la minería podía llegar a obtener hasta $40 diarios. Entonces era un trabajo fabuloso para la gente, y por eso la gente hoy que les han quitado ese lugar, pues están reclamando, porque es obvio, ¿no? Les quitaron una fuente de ingresos. Allá lo que más había era dinero, Gonzalo, lo que más había era dinero. La gente comenta que las transacciones se hacían con billetes de $100, no de menos denominación. Entonces eso ya nos permite darnos cuenta de qué capacidad monetaria tenían en la montaña. ¿Y quiénes eran los Y como le decía, nos contaron quiénes eran los empleadores. No voy a decir nombres, pero sí nos ha quedado
en la claridad de que son políticos, son expolíticos, algunos asambleístas, otros exasambleístas, con el visto y seña de entidades del Estado. Por ejemplo, allí las agencias de regulación nunca funcionaron, porque eso no es tampoco, digamos, fruto del azar, ¿no? Allí se daba la veña por parte de mandos policiales encargados del control de esa zona. Mucha gente de la Policía Nacional hizo dinero, jueces, fiscales, no voy a decir nombres como le digo porque no tengo los documentos que me puedan decir estas personas son, pero Gonzalo, son gente que tenían poder, que lo siguen teniendo. Y allí está uno de los casos. Como yo siempre digo a los periodistas, el tiempo nos da la razón. Mire, no fue ni cuestión de días, y donde encontraron hace pocos días, por acción de la policía, una empresa donde supuestamente se chancaba o se molía el material de Buenos Aires, en la propiedad de un exasambleísta. Yo no sé si él tenga la responsabilidad, me imagino que por el legítimo derecho a la defensa que tiene, se sabrá defender, pero se sabrá explicar al país, ojalá, y a las autoridades, qué hacían allí instalados unos sujetos moliendo material de Buenos Aires. Un ex político involucrado. Eso ya nos da la seña de que lo que la gente nos contaba allá en la mina no es mentira. Yo lo digo, y usted se refiere al Team Delgado, así conocido futbolísticamente. Él dice que no sabía qué negocio se funcionaba allí. Yo digo, los ecuatorianos somos tan ingenuos, o somos tan torpes, o nos creen tan bobos, que cualquier respuesta que se dé a la prensa tenemos que asumirla. Y irradió esto que ya no era una bola. Conocían más de la mitad de los ibarreños de que existía en la propiedad del Team Delgado una maquinaria que había sido instalada desde Él dice que él firmó un contrato de arrendamiento, pero que no sabía para qué era. Iluso. Él sabrá explicar, no soy yo quien debe juzgar, mi trabajo es netamente periodístico, pero para la opinión pública eso es evidente, pues, ¿no? Sin embargo, respetando el legítimo derecho a la defensa que él tiene, pues sabrá explicarle al país qué es lo que hacía eso. El asunto es que hemos tenido problemas desde esta víspera por recoger los testimonios de personas que tienen en este momento la obligación de difundir los primeros resultados de investigaciones, como es el caso del señor fiscal de Imbabura, el doctor Jean Rea, que vino un momentito casi a tomar el puesto de, ustedes recordarán, de fiscal general de la República. Él venía desde la ciudad de Tulcán, me parece, y ahora se encuentra designado fiscal de la provincia de Imbabura. Él nos debía atender desde hace algunos instantes, pero algo ocurre y ya nos informarán los compañeros que están en este momento monitoreando algunos teléfonos. Estamos abiertos naturalmente a información. Teníamos convenido la presencia de un alto oficial de la policía local en la ciudad de Ibarra, en la capital de la provincia. Él también se disculpó porque dijo que venía a una misión de explicación acá en la ciudad de Quito, pero que nos comprometía su presencia el día de mañana. No voy a decir nombres porque naturalmente no conviene para mantener la fuente todavía en posibilidad de que nos pueda informar en las próximas horas. Bueno, y el fiscal de Imbabura, Milton, el fiscal de Imbabura, lo tenemos ya en la línea telefónica. Es así de difícil siempre, Gonzalo, y usted puede darse cuenta que muy poca gente se atreve a hablar del tema de Buenos Aires. Hay gente muy enredada en esto. Hay más de 20 fiscales que conocen quizá un poco más de lo que yo le estoy diciendo, porque entraron con nosotros el día 2 de julio a la mina, conversaron con la gente, hicieron allanamientos. De la Fiscalía General del Estado. Sí, 20 fiscales entraron acompañando a la policía y a los militares.
Entonces ellos deben tener ya más elementos y ojalá estas respuestas que el país requiere sean ellos quienes las puedan dar, ¿no? Y la fiscal general podrá atendernos, ella debe tener ya también un primer recuento de las actividades investigativas. A ver si me ayudan en secretaría, si es tan amable. El señor fiscal Rea de la provincia de Imbabura no quiere aceptar. A las 10 de la mañana, cuando se acabe el noticiero. Caramba, qué pena, ¿no? Pero en todo caso, ¿cómo encontraron ustedes el área para...? Es una zona totalmente devastada. Usted ponía bien el ejemplo al inicio. Uno puede darse cuenta aquí, para el ejemplo, muy cerca el Pichincha. Todo verdoso, natural. Usted imagínese ese cerro ahora totalmente devastado. Solamente se ve el color naranja, huecos por todos lados, la naturaleza en el suelo, la misma madera de la montaña sirvió para hacer las covachas en las que vivían de forma infrahumana toda esta gente que trabajaba en la mina, y de ambos flancos. Han creado 3 zonas que les conocen como la Mina Vieja, el Olivo y la Mina Nueva. Allí se distribuían alrededor de 5,000 a 7,000 personas explorando y siguiendo la veta de oro. La mina nueva debe estar en el flanco... Al otro lado, sí. Occidental. Allí es donde había la mayor cantidad... prácticamente. La mayor cantidad de gente extranjera estaba buscando en la mina nueva. ¿De qué grupos guerrilleros? También gente que con esfuerzo, mencionaban los informantes de que se trataba de gente vinculada incluso a la principal guerrilla de Colombia. Allí hay un movimiento inusual de grupos armados que llegan a tratar de controlar la mina. Esto lo digo por las averiguaciones, por las entrevistas, por este diálogo a profundidad que tuvimos con los dirigentes de estas organizaciones de mineros artesanales, como les llaman ellos, que nos querían ingresar antes del operativo a la zona de las minas, Gonzalo. Y estos son otros detalles que sí quisiera compartirlos con ustedes porque son bastante delicados. Cuando estábamos haciendo las averiguaciones sobre este tema, empiezan a contarnos que allí llegaron a tomar control hace ya mucho tiempo la gente del famoso Huacho. Justo cuando cuando estábamos hablando del secuestro de los colegas periodistas del diario El Comercio, ahí ya se hablaba de que esa zona era controlada por la gente del famoso Huacho, porque claro, es una zona que está ubicada en la cuenca del río Mira, y allí pues esa zona era controlada por gente disidente de las FARC. Entonces allí ya se sabía de eso, pero no se tenía una certera confirmación. Sin embargo, en este trabajo periodístico que hicimos para Visión 360, empezamos a averiguar si eso era verdad. Y claro, los propietarios de los terrenos dicen que sí, que inicialmente este grupo de Huacho era el que controló la zona, y luego empezaron a cambiarse como de líderes, que esa situación fue mutando, que apareció nueva gente, y que luego apareció un grupo de venezolanos a tratar de quitarles el control de forma armada. Y es allí cuando se produce un enfrentamiento a bala, que es lo que escuchamos antes de esta operación de la policía, unas 2 semanas antes, y no triunfaron. Los colombianos se impusieron y ellos eran los encargados, pues con arma en mano, de pasearse por todos estos sectores que le digo, la feria, la ciudad de plástico, la parte de las minas, cobrando las vacunas, a pretexto de que les daban seguridad. Lo raro y lo curioso en estos casos es que la gente, los trabajadores mineros ilegales o artesanales, como les quieran llamar, estaban como agradecidos por la presencia de esa gente. Porque claro, ellos sacaban su material aurífero, lo amontonaban al lado de sus minas, y no faltaba el delincuente y el ladrón que quería llevarse eso, ¿no? Entonces eso a la gente le empezó a generar inseguridad. Y con la presencia de estos grupos armados, pues empezaron a desaparecer los delincuentes. Por eso hoy mismo se habla de que allí en esa mina habría mucha gente que fue asesinada. Gente que fue
degollada, dicen las mismas personas, eso no me consta porque no logramos llegar a eso, pero vieron gente que estaba degollada y que la exhibían así como en la entrada de las minas para que la gente que trabaja allí sepa que ahí no se puede robar. Ese tipo de testimonios a nosotros nos ha puesto, como decimos vulgarmente, la piel de gallina, ¿no? Imagínense lo que es tener un cadáver allí expuesto para que la gente tenga miedo. A esos niveles de brutalidad y de violencia se llegaba para mantener el control en la mina. ¿A qué estamos asistiendo este momento y las autoridades centrales aquí en la capital de la República, qué nos deben como reportes informativos certeros? Lautaro Ojeda, señor doctor, tenga la gentileza. ¿A qué estamos asistiendo este momento? A ver, en primer lugar, que me parece muy interesante el relato detallado realmente de lo que acaba de hacer el señor periodista, porque muestra, digamos, de manera bastante clara la cantidad de eventos, de grupos, de acontecimientos existentes en la zona, que, y ahí viene una pregunta, ¿inteligencia policial conocía eso? Sí, y le puedo dar más detalles porque nosotros estuvimos, como le decía, a punto de ingresar con los mineros, con los grupos de las organizaciones, e incluso nos salvamos de una eventualidad de un posible secuestro. Bien, entonces ahí viene, digo, Nos acaba de confirmar el general, yo no quise dar el nombre, pero hoy ya lo puedo dar. El general Patricio Carrillo estará con nosotros mañana 10 para las 7 de la mañana. Él tiene las últimas, por lo menos desde la institución policial. Tenga la bondad, Lautaro. Ya, entonces yo lo que decía es que ¿por qué con la información que disponía y dispone inteligencia policial no se actuó? Esa es una pregunta realmente compleja de responder. Dirán que estaban esperando, qué sé yo, habrá muchos subterfugios para responder eso, pero eso es algo fundamental. Es la misma pregunta que nos hemos hecho todos hasta el día de hoy. Si esto empezó hace 2 años, ¿por qué no se ejecutó una operación antes? Entonces a mi mente vienen todos esos testimonios que me dan cuenta del involucramiento de gente vinculada al poder político. Muchos tigres encebados, creo yo. Claro, entonces estaban acostumbrados ya a haciendo crear platita. un status quo, Claro. haciendo, caramba, no ha de ser platita nomás, haciendo oro, quiero Claro. decir. Entonces, Cuantías. eso digo, vuelve mucho más complejo el análisis. Claro. El otro día me invitaron también a un medio a que hable sobre este tema y me decían, a ver, ¿por qué no hablamos desde el punto de vista criminal, sociológico? Es decir, varias dimensiones. Es que varias dimensiones están ahí. Entonces, mi respuesta sería interesante hacer un foro de gente realmente que especialista en esto, pero no para quedarnos con fracciones o versiones. La versión periodística es fundamental, pero es una fracción. Ustedes viven el día, están registrando el día, pero no tienen tiempo de hacer hermenéutica, ¿qué quiero decir? De interpretación. Eso corresponde más ya a investigadores, a inteligencia, es decir, la característica Pero de la inteligencia. el periodismo de interpretación está usando este mismo instante, Hernán Higuera. De hecho, en el tema y en la cobertura, quizá por el formato del programa que tenemos, no nos quedamos en el día a día y en la coyuntura. Claro. Por eso es que ustedes pueden ver en el reportaje, empezamos a entrar a los lugares donde hace un año se dejó de procesar el oro, se dejó de transportar el oro desde la mina de Buenos Aires y lo que se hizo fue traer las chancadoras al lugar. Claro. Entonces, nosotros quisimos meternos allí para no interpretar, sino para mirarlo, para observarlo y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y usted lo que ve son unos molinos de piedra y de material enormes, gigantes. Entonces, ¿eso los mineros ilegales, artesanales, pueden financiarlo? Pues no. Claro, ahora, eso se llevó de a poco hasta el sitio. Digamos, en una perspectiva que no es precisamente periodística, sino más interpretativa,
Es interesante por ahí un dato que saca la misma prensa de la existencia, para decir algo, de 11 tipos de delitos. 11 tipos de delitos. ¿Cómo cuáles? Que van de trata de personas, explotación laboral, evasión fiscal, lavado de activos, extorsión, intimidación, etcétera. Y se queda corto. Bueno, por eso digo, señala, posiblemente son 20. ¿Quién puede decir que son 11 o 20? ¿Qué conocimiento hay sobre eso? Claro. Son especulaciones. Entonces, la especulación ¿de dónde nace? Nace desde la ausencia de un conocimiento, ¿no es cierto?, de información que transforme precisamente en inteligencia para la decisión. Ahí está la característica fundamental para mí. Pero las cúpulas, Hernán, las cúpulas de diversas instituciones, tanto nacionales como de la provincia de Imbabura y la provincia del Carchi, debían haberte tenido las notas fundamentales que arriben a conocimiento del Ministerio del Interior. Y en las entrevistas que ustedes, los contactos que hicieron con la ministra, ella se mostraba también muy disgustada porque no había tenido un reporte por lo menos simplón de las cosas. No había habido una notificación de las novedades que se iba encontrando en más o menos 2 años, como usted menciona. El negocio era floreciente, pero guardado como el más cuidadoso secreto que había que prevalecer en esa instancia para que no se enteren absolutamente ninguna de las autoridades. Por eso es que están en este momento impidiendo que los señores fiscales, el uno que tiene obligación directa de comentarnos qué ha encontrado, por ejemplo, en la propiedad del Team Delgado o en las instalaciones hoteleras del Team Delgado, no quiere acercarse a darnos una primera versión de lo que ellos han encontrado. Son miedos que tienen. Y además deben haber tonos amenazantes de cualquier cantidad, ¿no? En este caso, ¿a qué se parece este episodio a algo que usted recuerde, maestro Ojeda? A ver, qué difícil responder, sinceramente. Estoy dando las vueltas ante su inteligente pregunta, pero es muy difícil poder responder eso. ¿Por qué? A ver, yo como investigador lo que encuentro en los medios y más son datos, ¿no es cierto? Uh-huh. No sabemos leer los datos. No tenemos preparación académica para leer datos. Ni siquiera cuadros estadísticos. Entonces, a veces los informes son, murieron tantos en tal parte, ubicación geográfica, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está detrás? Y precisamente elementos como los que se acaba de señalar ahora nos muestran que detrás, por ejemplo, un elemento fundamental, están exasambleístas, están políticos. ¿Cómo se articulan? ¿Serán solamente de la provincia? ¿Serán de otros lados? Etcétera. No tenemos respuestas a eso. No las tenemos, lo que no tenemos son las pruebas. Bueno, entonces uno tampoco se puede exponer a decir la información que no está debidamente probada. Habría que poner nombres y todo lo demás. De lo contrario, es una información tan superficial como la que estamos comentando, ¿no? Claro. Entonces, porque la ilegalidad tiene esa característica. La gran ventaja de la ilegalidad es que no le importa la ley, pues. Claro. ¿No es cierto? La legalidad. Entonces, cuando nosotros entramos... Pero usted sí puede comentarnos lo que le voy a rogar encarecidamente lo haga. Mire, este era un poblado que no contaba de 1800 y pasa a ser un poblado de 10,000 personas. Así es. Imagínese usted cómo crecieron las cosas y la ministra del Interior no conocía, el Ministerio de Gobierno o el Ministerio del Interior no conocía en detalle estas circunstancias. Nosotros hicimos un empeño, un esfuerzo especial con el señor ministro de la Defensa Nacional y se me ocurrió preguntarle algo, pero así en detalle no. Pero esto nos dijo Osvaldo Jarrín. Una delincuencia organizada que está afectando, está esclavizando a la gente
está explotando y eso prácticamente está al margen de la ley y necesita un respaldo del Estado en el accionar para que se realice la minería, pero en los cánones que corresponde, legales, técnicos, con los mecanismos que corresponde a una minería de carácter más industrializada, porque es parte de la riqueza del país. ¿En qué momento nos descuidamos institucionalmente hablando? No ha habido un descuido. Lo que hay es que los procesos administrativos no tienen la misma velocidad que las invasiones o las migraciones. Entonces, una migración, en las consideraciones que se tiene, la gran cantidad de personal que existe sobre los 12.000 efectivos, esencialmente son extranjeros. Y ahí viene un grave problema de filtración de elementos que no son prácticamente racionalizados en el convivir o en el funcionamiento de sus actividades. ¿Son guerrilleros o exguerrilleros organizados? No sabemos, pero por eso les denominamos como delincuencia organizada, de diversos orígenes. Pero cuando están en el país, cumplen acciones delictivas, que es el objeto de la intervención. El objetivo fundamental no es eliminar la ciudad de plástico, sino las actividades delincuenciales que se generan en torno a esta minería ilegal, porque conllevan una serie de actividades ilícitas y de todas las actividades que se pueden generar de tráficos de todo orden, explotación de trabajos, explotación a los mineros que están trabajando en esto, de tal manera que se retorne a un ambiente de legalidad, de derechos y de aplicación de la ley. A esta hora, primeros días de este mes que estamos transitando, el ministro Jarrín ya sabía bastante de lo que había estado aconteciendo y los mismos jefes militares seguramente estaban taponando cualquier género de información, no se diga a los policías. Y ahora incluso está interviniendo con prohibiciones de última hora la misma Fiscalía General del Estado, porque este caballero nos ofreció darnos con lujo de detalles, especialmente las investigaciones que él ha realizado en las últimas horas, especialmente con el tema que agigantó más la circunstancia cuando se encuentra en una finca de propiedad del exfutbolista Tim Delgado, una maquinaria, entiendo que superior a la que llevaron a la propia mina. De esto, ¿qué conoce Hernán Higuera? Bueno, de lo que he visto es una maquinaria de diferentes características. ¿Usted vio también la de...? En fotografías la he visto, pero es fácil colegir, por ejemplo, que mientras en la mina hay ¿Qué hace esta gran máquina? Perdone. Moler la piedra. Moler la piedra. Moler la piedra y transportar ya el polvillo a través de unas bandas. Bandas se ven. Se ven unos rodillos grandes, ¿no? Sí, pero se ve un material de plástico, de algo por el estilo, que dicen que son las que retienen o rescatan de las piedras, de los pedazos de piedra, las... Habría que verificarla y verla in situ, digo, porque hablarlo así a través de fotografías sería como empezar a especular. Pero yo sí le puedo hablar, por ejemplo, de la diferente metodología que utilizaban allá en la mina, por lo que vi y por lo que conversé con gente que es especializada, por ejemplo, de la misma Policía Nacional, con quien entramos a estos lugares y encontramos en una caleta gran cantidad de químicos, impresionante. Tenían allí para trabajar por lo menos unos 3 meses tranquilamente sin tener que abastecerse de este material químico. Pero, por ejemplo, las metodologías iban cambiando. Los materiales químicos obligaban a vestir unos trajes especiales. Claro, porque esta gente que ustedes ven en el reportaje vestida de blanco es gente de la unidad de tratamiento de químicos, de sustancias químicas. Y lo que estaban haciendo allí es neutralizar todo ese material que encontraron. Entonces, en esas fosas grandes lanzaban cemento y regaban, por ejemplo, el nitrato de sodio y se evapora. Y el olor de eso es muy fuerte, al punto que uno puede perder la conciencia, ¿no? Duele la garganta, arde los ojos, es bastante fuerte. Y esos niveles de contaminación estaban yendo a las vertientes de agua en la zona de Buenos Aires. De hecho, ahí aparece, por ejemplo, un animal muerto, que es un animal que estaba en esa finca, que llegó a beber agua y no pasaron minutos y murió. Y allí tenían familias completas su vivienda. Por ejemplo, niños. Diga usted, si un niño accidentalmente llegaba a tomar agua, pues las consecuencias, si es que eso no pasó, porque no sabemos si pasó o no pasó,
gente que murió envenenada, no sabemos, no hay datos de eso, pero el riesgo es altísimo en esa zona, la parte de contaminación. ¿Y dónde estaban las autoridades del control ambiental, me pregunto yo ahora? En absoluto, nadie quiere responder esta interrogante y mire que se cierran las fuentes. En este momento están cerradas todas las fuentes. Eso quiere decir que hay una complicidad manifiesta de una gran cantidad de entidades, de instituciones. Pero de esto debe ya conocer dos ministros por lo menos, dos o tres ministros. El de Ambiente no ha dicho absolutamente nada hasta este instante. ¿Y a quién más se podría solicitar información? ¿Quiénes están obligados a rendir este momento información adecuada a la población ecuatoriana? A ver, yo quisiera, digamos, ir al nivel en el cual yo puedo quizá aportar, digamos, porque en cuanto a los datos, a los hechos, realmente no he tenido esa oportunidad. Intentando responder a lo suyo, hay una lógica o lógicas empresariales de la ilegalidad. La ilegalidad tiene enormes ventajas. Pongo un ejemplo. Fuerzas Armadas quieren comprar nuevo armamento. Tienen que seguir la ley. Les llevará 2 años, 3 años. Es decir, cualquier procedimiento es obvio, tiene que regirse por la ley. Ellos identifican tal tipo de armas, la compran al siguiente día. Necesitan expertos, al siguiente día les están contratando. Es decir, esto es similar a la droga en general, ¿no es cierto? Su potencialidad incluso empresarial, tienen la capacidad empresarial y la iniciativa empresarial para entrar en cualquier campo, para diversificarse. Esas lógicas yo creo que hay que tratar de entenderlas, cómo funcionaron ahí concretamente, porque si no nos quedamos en la casuística, nos quedamos en los elementos... En elementos puntuales y no realmente en esa perspectiva. Pero hay otra pregunta que hay que hacerle. A ver, la política y concepción de minería del país. Se supone que ahora la nueva, por algunas declaraciones, la nueva perspectiva económica viene por la minería. ¿Qué tipo de minería? Claro. ¿No es cierto? ¿Qué tipo de minería? A ver, ahora se pretende legalizar eso. ¿Legalizar con qué? Con las concesionarias. Legalizar desde el punto de vista de calificar este tipo de minerías de que queremos. Ese tipo de minería requiere un conocimiento, requiere una tecnología especial. ¿Estamos en condiciones de poder hacer eso? Esas son preguntas que van más allá de... Desde el punto de vista político, bueno, se dice que es la nueva beta de la economía, la minería, ¿no es cierto? Y se exagera por ahí que, qué sé yo, que en tal zona, en tal otra zona, eso puede ser realmente la salvación de la población y más. No tenemos un conocimiento suficiente. Sería interesante, por ejemplo, invitar a la gente que hace investigación, al departamento, sección, que hace investigación sobre qué potencial minero tenemos, dónde está ubicado, para responder precisamente esto. La mina de oro realmente ahí es extraordinaria. ¿Cuán extraordinaria es? ¿Qué volumen tiene? ¿Qué tipo de técnicas o lo guardan que en silencio de los técnicos de la respectiva división administrativa que controla? O guardan en silencio, o no conocen, o no hay condiciones para poder hacer investigación. Yo le digo desde el punto de vista personal, ¿no es cierto? Insisto mucho en el tema de tanto inteligencia militar como inteligencia policial deben tener equipos Debieron haber tenido equipos. Perdona que insista. Claro. ¿Por qué? Porque, a ver, pensemos ya en esta pregunta, el SENAIN. El SENAIN se especializó en la persecución ¿no es cierto? Desmontan en gran parte el SENAIN, y entonces ahora están tratando de ver con una perspectiva mucho más amplia. ¿Hay gente preparada para eso? Eso se necesita realmente una preparación académica y más que no hay en el país. Se necesitan, por ejemplo, criminólogos. No hay escuelas de criminología en el país.
Las universidades es una de las faltas, uno de los problemas que tienen. Entonces tenemos que mandar a Argentina, etcétera, para preparar criminólogos. ¿Qué especialidad, digamos, qué especialidad tienen la psicología, la psiquiatría en este campo? No tenemos. Entonces hay un problema de conocimiento que no hay que atribuirlo solamente al gobierno, digamos, del Estado. Bueno, pero ahorita, ¿en qué estado estamos, Hernán? ¿Cuáles son las obligaciones que el señor presidente, luego de su gira internacional, debería instrumentar? Porque no estamos hablando de un tema baladí o de un tema de que un pozo exploratorio ha salido. Eso ya lo conocíamos, eso sabíamos. El tema es quién conoció en detalle la fortaleza de esta minería que vendría siendo explotada desde hace 2 años a través de mecanismos silenciosos, secretos e interesados. En Buenos Aires hace 2 años, Gonzalo. En Buenos Aires. Pero si nos vamos un poco más hacia el norte en el territorio, vámonos, por ejemplo, a Esmeraldas. Y yo a los oyentes que nos escuchan les voy a pedir que se remitan, por ejemplo, a un archivo que lo pueden encontrar en YouTube, en donde el gobierno de Rafael Correa, por ejemplo, entregó entregó a la gente derechos de explotación minera, a la gente, a organizaciones. Y uno dice, bueno, ¿y por qué hacía eso? Un populismo minero. Claro, eso le daba votos, le daba réditos políticos. Y más todavía, Gonzalo, en este archivo que yo le digo, usted puede encontrar un programa en donde el exministro Homero Arellano, actual miembro del gobierno, el tristemente célebre señor Wilson Pastor, exministro de Recursos No Renovables, el tristemente célebre exministro de Defensa Ponce, fueron a Borbón, fueron a Esmeraldas, y allí inauguraron el programa, un programa que entregaba maquinaria a los mineros de Borbón. Javier Ponce. Javier Ponce, sí, eso está en el archivo. Y entregaron maquinarias para que la gente muela las piedras, muela el oro y supuestamente vivan de eso, ¿no? En esa comunidad en Borbón. Usted va hoy a ese mismo lugar y lo que puede encontrar es chatarra, es esos equipos que se compraron con plata del Estado, con recursos públicos, no sirven. Pero estaban fomentando esto que estamos criticando hoy, la minería ilegal. Nunca funcionó. Y esa era la idea, de empoderarle a la gente de los recursos no renovables, de los recursos mineros, y fracasaron. Y entonces, ante ese fracaso, lo que nació fue estas organizaciones, estos dirigentes que pensaban que tenían el aval del Estado ecuatoriano para hacer lo que quieren. Y usted va hoy a Esmeraldas, vaya a la zona de Borbón, vaya a la zona de San Lorenzo, vaya a Eloy Alfaro, y encuentra maquinaria, retroexcavadoras que siguen trabajando a vista y paciencia de las autoridades. Y entonces, ¿de qué sirve tener inteligencia si lo que se ve es totalmente evidente? La inteligencia serviría para que nos digan quiénes son, por ejemplo, los dueños de toda esa maquinaria. En ese estado estamos hoy, en ese momento nos encontramos. Ojalá hoy que viene el presidente de la República nos pueda dar más respuestas. Por ejemplo, ¿qué debería exigir el presidente? Por ejemplo, yo como presidente lo que diría es a la policía, a ver, señores oficiales, necesito saber de quién es toda esa maquinaria, toda esa infraestructura que está instalada en Buenos Aires. Exacto. Eso exigiría yo. ¿De quiénes son esas chancadoras? ¿Qué cantidad de oro le robaron al Ecuador? ¿Cuál es el estado de contaminación que tenemos en la zona de Imbabura? Necesitamos que el ministro del Ambiente se levante del escritorio, vaya a Buenos Aires y nos diga cuáles son los niveles de contaminación, que no solamente va a afectar a esa zona, seguramente esas vertientes de agua pasan por las grandes ciudades. Y no estamos haciendo absolutamente nada. Estamos esperando que solamente desde el periodismo se empiece a reportar los primeros problemas. Hoy los mineros desalojados de Buenos Aires van a salir en una marcha aquí en la ciudad de Quito. Se concentran en el Parque del Arbolito. Claro, la problemática social también es, digamos, hasta cierto punto justificable, porque ahí hay gente que se involucró sin saber en qué estaban cayendo. Y hoy siguen siendo utilizados por estos dirigentes de las organizaciones o de las cooperativas de mineros, siguen siendo utilizados para sacarlos a las calles.
Está bien, ellos están defendiendo un puesto de trabajo, pero siguen siendo explotados porque los grandes dirigentes tienen vínculos con los políticos para tratar de volver a la zona de Buenos Aires. Yo me pregunto, y quisiera que el presidente también lo responda. La ministra lo ha hecho de una forma, digamos, que no convence mucho. La ministra María Paula Romo. Más. Ella sabe, ella tiene la información y de hecho creo que ha sido muy transparente en la información que ha dado a los medios. Se las ha jugado, y hay que decirlo, se las está jugando. Es una mujer valiente que se atrevió, se atrevió a enfrentar el problema. Y eso es bueno. Pero yo repito la pregunta que le hacía a ella, ¿no? El presidente de la República no puede pasarse tampoco, claro, de viaje en viaje, en ¿no? un silencio. Y esperando que la gente olvide lo que está pasando, porque el drama social hoy en Ibarra, por ejemplo, usted ve la gente en los parques, la gente desalojada de las minas en los parques, en el terminal, y no hay una respuesta. Y no hay una respuesta. Entonces la gente, usted ve en WhatsApp, en redes sociales, la gente en Imbabura está diciendo, vean, ciudadanos, por favor levantémonos, ya que el Estado no hace nada, nosotros hagamos algo por nuestro problema de seguridad. ¿Y qué están esperando? ¿Que existan más problemas? Otra pregunta que yo le haría... ¿Qué puede venirnos a propósito de conflictos? ¿Qué puede ver? Ya estamos viendo, pues, Gonzalo, la gente desesperada en las calles a pretexto de que te limpian el parabrisas. Si tú no les das una moneda, te rompen el vidrio, te van asaltando, te van pegando, te golpean el carro. Hay gente que no tolera eso, se baja del auto, hay enfrentamientos entre personas, hay muertes. Eso es lo que vamos a expectar en los próximos días, lamentablemente, si es que no existen respuestas inmediatas de parte del Estado. Y otra cosa, que quisiera que ojalá el gobierno pueda contestarlo. La Policía Nacional hoy está arriba tomada la mina, ha recuperado ese sitio. Ya es la policía. Ejército? Y ese es otro problema, Gonzalo, que nadie lo ha evidenciado. Yo me preguntaba ya, ¿por qué el ejército no toma posesión de ese lugar? Porque estamos en una zona muy cerca a la frontera. Y no claro, tienen el argumento, ¿no? Tienen el argumento de que no es una... al ejército, de que no es una... ministro de Defensa. Y dicen de que no es una... Debe tener información bien complicada, que no quiere que las Fuerzas Armadas intervengan en una cosa que va a dolerle y muy duro a la Policía Nacional. Y mire, Gonzalo, y aunque no lo admitan las autoridades, yo lo puedo decir. Allí hay serias discrepancias entre los mandos policiales y los mandos militares, porque los militares no querían entrar a la zona de Buenos Aires, y esto deberían decirlo. El país los necesita hoy, a los militares. La policía está haciendo su trabajo, sí, es una acción dentro del territorio, pero está cerca a la zona de frontera. Entonces, yo me pregunto hoy, como ciudadano, ¿cuántos días va a poder aguantar la Policía Nacional y sus miembros viviendo en esos cambuches? Ese día que nosotros entramos con ellos a la mina, ya en horas de la tarde se sentía hambre, se sentía frío, y la policía no está preparada para ese tipo de misiones. ¿Sabe lo que hacíamos? Y digo hacíamos porque es poner a prueba el tema de supervivencia. Escoger allí un animal, una gallina, y empezar a comer entre todos. Y entonces la Policía Nacional, ¿cuántos días puede aguantar recuperando esa zona? Lo otro, ¿quién y cómo se va a destruir toda esa infraestructura? Es una gran cantidad de metal, Gonzalo, gran cantidad de metal y madera que yo dudo que en 60 días que dura el estado de excepción lo puedan destruir. ¿Cómo lo van a hacer? Es otra cosa. Lo van a sacar, lo van a lanzar por allí en una quebrada, ¿qué es lo que van a hacer? Eso no sabemos. Entonces, lo que yo estoy temiendo es que pase esta fiebre del ataque en Buenos Aires, como lo llaman los mineros ilegales, y la policía salga por cansancio y nuevamente los mineros vuelvan con sus contactos políticos, vuelvan a tomarse la mina y con mayor fuerza. Es el escenario lamentable que yo sí quisiera que el Estado, el gobierno del Ecuador le dé respuestas al país. ¿Qué va a pasar? Desde luego. A ver, para no Gracias quedarse... por su exigencia tan patriótica y tan atinada, Hernán. Lautaro, Sí, ¿qué hacemos el resto de periodistas que nos hemos convertido ahora prácticamente en relevos de otras entidades e instituciones por exigir la verdad sobre este episodio? Yo diría que se han convertido en un verdadero equipo de inteligencia. Es decir, el de transformar
los hechos en conocimiento. Pero ahí hay un paso fundamental. Ese conocimiento tiene que traducirse en decisiones. Y las decisiones realmente tiene que tomarlas el gobierno. Yo quisiera... Pero frente a pecados mayores, a pecados terribles, ¿vale la pena mandarse a cambiar o hacerse loto? Usted pone a veces preguntas que son difíciles de poder responder. La transparencia es lo que estamos reclamando. Ya, pero la transparencia, si usted atraviesa todo lo que se ha dicho ahora en transparencia, se queda sin nada. O sea, la transparencia es un principio fundamental, esencial, pero requiere condiciones para la transparencia, condiciones políticas, condiciones económicas, condiciones penales, etcétera. Entonces yo creo que hay que pensar en todo eso. Pero también condiciones éticas, pues. Por cierto, fundamentalmente éticas, ¿no es cierto? Y eso no hay que ponerlo cuidado confundir la ética con la moral, porque a veces nos volvemos moralistas cuando el tema es mucho más profundo. Déjeme decir una cosa que me está picando realmente. En esta presentación panorámica, yo creo que nos quedamos con un sabor muy amargo. Y yo quisiera endulzar un poquito ese sabor, destacando... Con esplenda, aunque sea. No me gusta. Me hace mal. Ya. No, destacar la labor de la policía en el desalojo. El hecho de que se hayan podido desalojar 5.000, 5.500 sin que haya violencia y más, eso es meritorio. Eso es meritorio para mí. Sí, ¿no es cierto? Bien manejado el Claro, y operativo. yo creo que mañana va a tener usted la oportunidad con el general Carrillo, Sí. ¿no es cierto? Que es el jefe de operaciones. El jefe de operaciones, para preguntar eso. Esas cosas en general no se quieren destacar. Destaquemos también el papel de la policía, ¿no es cierto? No le carguemos todo a la policía o también a Fuerzas Armadas. Que hay disputas entre ellos, Fuerzas Armadas y policía, eso sabemos de hace tiempos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo enfrentar eso? ¿Cómo ir? El tema es que no quiere el uno hacerse cargo de los pecados del otro. Pero es que también tiene un tema de legislación. Hay un tema de parte Claro. desde la Constitución. Hay que tener en cuenta, si uno revisa los La artículos responsabilidad, constitucionales. este momento, ¿a quién le compete? A ver, le compete básicamente al orden interno, digamos, ¿no es cierto? A la policía. Que es la policía. Ahora, en caso de excepción, y es precisamente el argumento, puede entrar temporalmente. Pero la pregunta es que hay que entrar ahí con tanques, con bazucas o con qué tipo de armamento y qué tipo de conocimiento. Y eso está más cercano No a es la por ahí. policía que a las Fuerzas Armadas. Claro. ¿No es cierto? Entonces, creo que también las misiones que se va exigiendo cada vez más a la policía y a las Fuerzas Armadas son realmente complejas. Por ejemplo, que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a controlar la delincuencia. No es función, pues. Claro. No es función. Pero que la policía vaya a custodiar las fronteras no es función. Entonces creo que hay que establecer las competencias, responsabilidades y atribuciones que están establecidas en la ley y, si es necesario, modificar realmente eso. Entonces creo que hay un conjunto de preguntas que se resumen para mí en el carácter multidimensional, multicausal que tiene realmente esta problemática. ¿Qué nos debe el gobierno y la policía? ¿Qué nos deben? La policía, primero, creo que sí es necesario destacar la labor que han hecho estos 1.500 efectivos que están allá ahora en la mina, hombres y mujeres. Claro, decirlo es muy fácil, pero verlo, palparlo, estar enfrentando el clima, esa zona donde no hay ni agua, es realmente, digamos, digno de reconocer la tarea que están efectuando esos miembros policiales. Nos debe la policía los nombres de los policías corruptos que permitieron aceitar las vías, como llaman los mineros, y que gastaban entre 30 y 40 mil dólares diarios
para que los camiones lleguen desde Buenos Aires hasta Portobelo y Ponce Enríquez. Nos deben los nombres de esos policías. La ministra ha dicho que hay varios que están en investigación. Pues sí, esos varios hicieron fortunas cuantiosas. Y esos nombres es necesario conocerlos. El ejército también nos debe esos nombres, porque ahí entendemos que hay gente vinculada también al ejército en menor número, pero sí, también hay nombres. Nos deben respuestas frente a lo que encontraron. Esos nombres que todo el país quisiera saber, ¿no es cierto? Que los mineros saben quiénes son los propietarios de toda esa infraestructura, los esclavizadores de la minería ilegal. Nos deben todos esos nombres. Y finalmente la Fiscalía también. Nos deben dar los datos de cómo funcionaba este negocio, si es que está o no metido el narcotráfico allí. Yo en mi reportaje decía que lo más evidente es que sí, porque ¿por qué? Porque los laboratorios que vimos allá tienen la misma lógica de funcionamiento que los laboratorios del narcotráfico. Hay un talento desperdiciado en el mal, Gonzalo, y eso me ha impresionado mucho por las formas como se construyen todas esas estructuras para sacar el oro. Usted ve unas conexiones de cañerías, por ejemplo, el uso de papel aluminio para pegar los microorganismos, las partículas de oro, el uso de carbón para sacar el oro de la piedra. O sea, métodos científicos que a nadie se le podría ocurrir más que a gente con talento, pero que lo usa para el mal. Entonces, eso como país duele, ¿no? Porque también uno piensa y dice cuánta gente joven, con conocimiento vasto, con conocimiento que podría servir para hacer el bien, lo hace para el mal. Y otra respuesta que nos deben también es, ¿por qué esa mina de oro no ha sido utilizada para generar recursos para el Estado ecuatoriano? Ese oro que se llevan esta gente que le apuesta a la ilegalidad, ¿por qué el Estado ecuatoriano no hace algo para revertir eso y esos recursos vayan al Estado? Imagínense en ese cambuche que nosotros entramos, había la capacidad de producir un lingote de oro al mes. Un lingote hoy en el mercado está entre 41,000 y 45,000 dólares. Entonces imagínense la infraestructura, el molino era más o menos como el tamaño de esta habitación. Lo movían con motores de vehículos presuntamente robados y así sacaban gran cantidad de material petro y claro, gran cantidad de oro. Un lingote al mes es un negocio redondo para recuperar la inversión en poco tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer el Estado ecuatoriano con esa mina que está abierta? ¿Qué va a hacer con las otras minas que están adyacentes? Por ejemplo, Cielito, Monte Olivo, porque seguramente esta gente que fue desalojada está yendo para allá. No tenemos respuestas de eso. Y esa es la preocupación que nos queda. Quería contarle y compartirle que gracias a la acción de la ministra María Paula Romo, nuestro equipo periodístico se salvó de ser secuestrado porque fue una situación delicada. Nosotros habíamos hecho el contacto para subir a la mina con personas de estas organizaciones y la verdad es que no sentíamos las garantías para subir, pero había la decisión de ir. Ellos ya sabían, los mineros ya sabían que se iba a dar la acción del desalojo. Nosotros como periodistas no lo sabíamos. Y había un informe de inteligencia que daba cuenta de que el equipo periodístico iba a ser usado como instrumento para frenar ese desalojo. Afortunadamente nos enteramos a tiempo, no se dio. Y estamos para contarlo, para decir el nivel de violencia y las cosas y los delitos, a más de los que usted mencionaba, doctor, que están dispuestos a cometer para defender esas fortunas, ¿no? Esos dineros mal habidos. Eso es lo que está pasando en Buenos Aires. Brillante de su trabajo, Hernán. Lo destacamos, lo admiramos y qué bueno que esta última información sea usted mismo el que lo reporte. Se libró de el equipo de... Y yo creo que hay que hacerlo, Gonzalo, porque todavía no estamos libres. Esta gente es muy poderosa. Estamos tocando intereses muy altos. Muy altos. Muy altos. Si yo, después de esta entrevista, si quiere, podemos conversar para contarle los nombres que nosotros escuchamos allá y usted se podrá dar cuenta de con quién estamos tratando. La verdad es que el tema es muy delicado, que a cualquiera, la misma ministra, teniendo el resguardo que tiene y el apoyo que tiene,
tiene miedo. Imagínense nosotros como periodistas que andamos solos, sin guardaespaldas, pero que estamos contándole al país lo que realmente está pasando. Y esto no porque queramos darnos de héroes ni nada por el estilo, sino que el país necesita saber. Necesita que esos recursos que se están robando sean invertidos para todos los ecuatorianos. Para todos. Porque es de nosotros. Así es. Señoras y señores, muchas gracias por la atención. Se me terminó el tiempo. Estaremos mañana nuevamente informando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Y bueno, señores, continúa el partido. Avanza por el centro. Vete el pelotazo largo por la banda. ¡Qué peligro! Se viene el centro. ¡Cabe!